importar si hay o no que viajar o que salir de la ciudad, el buscar de los atrios del Señor. Bien por ustedes, mis amados hermanos, espero que el Señor, de la misma forma, así como tiene a buen recaudo en su pueblo, posiblemente en otro sector, también nos trate con misericordia a cada uno de nosotros en esta. ¿Ven? Aleluya. Bien, vamos a ver estas Biblias de acuerdo al plan de estudio que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 19. Evangelio según San Juan. Vamos por favor a ese precioso texto que nos ha servido el Evangelio de Juan como plataforma de despegue para la enseñanza, ¿sí?, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, vamos a ver al verso número 18. Del versículo 16 al verso número 18. ¿Lo tienen, amados? Evangelio de Juan, capítulo número 19, verso 16 al 18. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Sí? Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17, le damos. Todos el versículo 18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre Celestial, te agradecemos, Espíritu Santo, nuevamente usted, Señor, nos trata con sus misericordias, con su gracia, Señor. Padre, ponemos delante de ti esta enseñanza. Sabemos, mi Señor, que tú eres bueno, Padre, y dentro de esa bondad usted ve en el interior de nuestro corazón. ¿Sabes por qué estamos aquí, Señor? Porque hemos visto, Padre, que nuestras almas, sin estar con usted, Padre, día a día, se siente vacía, Señor. Es por eso, Padre, que hemos acercado nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, a tus pies, para que usted nos dirija, para que usted nos hable, Espíritu Santo. Danos conforme a la gracia, la misericordia tuya, mi Señor, conforme a tu amor, Padre, y conforme a nuestra necesidad. No te olvides de nuestros hermanos en la flor, de nuestros pequeños, de los niños, Señor, en las escuelas bíblicas. No te olvides, Espíritu Santo, donde tu casa esté abierta, Padre. Envía usted, Señor amado, de tu buen espíritu, de tu buen alimento, Padre, para que todos podamos ser, Padre, edificados. Gracias, pues, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema en medio. Amén. Por el tema en medio. Amén. Bien, mis amados, cuando vamos al texto bíblico, ¿sí?, es decir, al Evangelio de Juan, capítulo número 19, nos dice el Señor, ¿sí?, capítulo 19, versículo, ahora leeré 17 y 18, nos dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que es el Gólgota, y en hebreo, Gólgota. Verso número 18. Y allí dice la Escritura, le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, dice allí, y Jesús, ¿en qué lugar, en qué posición lo pusieron? En la mitad, o lo que es igual de este tema en medio. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, en los 4 evangelios, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, se habla acerca de este suceso. Es decir, de que a Jesús lo llevaron y lo pusieron en este caso, en medio de 2 malhechores. De hecho, cuando vamos a la Escritura, si vamos, por favor, acompáñame al Evangelio, por ejemplo, de Lucas, capítulo 23, rápidamente, mi amado hermano. Lucas capítulo número 23, siempre cada evangelista dio su propia, digamos, apreciación de este suceso. Dice, por ejemplo, en el versículo 32 al 33,
Lucas 23, versículo 32 al 33, nos dice el Espíritu Santo, llevaban también con él a otros dos, los cuales eran, dice allí, malhechores, o lo que es igual como bandidos, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, y esto me encanta por el detalle que da, dice a uno, sí, uno a la derecha y a otros a la izquierda. Sí, estos detalles, mi amado, mira que Juan dice en medio, pero Lucas es mucho más, todavía mucho más detallista. Dice, no. Pusieron uno a su derecha y pusieron otro a su izquierda. Ya tenemos un argumento adicional que nos va a servir a desarrollar esta enseñanza. Por su parte, en el Evangelio de Marcos, vamos a ir retrocediendo, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 15. Ven conmigo, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 15. Mira también qué nos dice en el versículo 27 al verso 28. ¿Lo tienen? En el Evangelio de Marcos, capítulo número 15, aquí también, mira, cada evangelista aporta. Dice el verso 27, a ver, siempre lo puede leer el verso 27 y 28, con voz de trompeta, con voz de profeta del Señor. ¿Alguien podría leerlo? ¿Qué nos dice? Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue encontrado con los... Ajá, ahora aquí tenemos, mira cómo cada uno aporta. En el primer texto de Juan simplemente dice que pusieron a Jesús en la cruz en medio de dos malhechores. Cuando se va Lucas argumenta algo más. No, lo pusieron en la mitad, pero el uno quedó a la izquierda y el otro quedó a la derecha. Es decir, que no lo crucificaron el uno adelante de él, ni atrás de él. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, estos son argumentos y de hecho detalles importantes. Ahora, cuando voy a Marcos me da otro ingrediente más para poder preparar mi enseñanza. Él me dice que no solamente ponen a Jesús en uno a la derecha y a la izquierda, sino que adicionalmente hace mención al cumplimiento de una profecía. Y ahí obviamente sí tendremos que verlo, pero más adelante. Entonces, mi amado, cada quien pone su perspectiva de un suceso. Y por último, en el Evangelio de Mateo, veamos cómo también el Señor nos bendecirá a través de esa lectura. Cuando vamos a Mateo, capítulo 27, conmigo por favor, capítulo número 27 del Evangelio de Mateo, versículo número 26, versículo número 28, sí, Mateo capítulo número 27, ¿lo tiene? Nos dice el Señor, 38, sí, 38, perdón, versículo número 38, ¿qué nos dice, mi amado, en este texto? Dice el Señor, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, nada más, ¿sí? Pero lo tratas no como, sí, aquí se podría decir con el verdadero título en todo caso de quienes estaban así, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Acá no lo ven como malhechores, sino que directamente dice que son ladrones. Su causa, obviamente, por las que estaban allí en la cruz, no es porque eran criminales, sino porque eran ladrones. Sí, es decir, que les encantaba llevarse, ¿qué cosa? Lo ajeno. Es decir, mi querido hermano, que ellos estaban allí por una buena razón. Ahora, ¿cómo Dios nos puede hablar a través de este suceso? Mi querido hermano, bueno, vamos a ver primeramente lo que sí anunció Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Qué decía Marcos respecto de esto? Que esto se lo llevó a cabo porque había que cosa, un cumplimiento de una profecía. Y vamos a ir justamente al libro del profeta Isaías,
capítulo número 53, verso número 12. ¿Lo tiene? A ver si alguien nos ayuda con la lectura. Isaías capítulo 53, verso número 12. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Por tanto, yo le daré paz con los grandes y con los fuertes repartirá el poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, mi amado, esa profecía, tal cual como se la puede encontrar en ese precioso texto, declara obviamente de que Jesús está dando cumplimiento a una profecía. Por esa profecía dice textualmente, sí, sobre todo en la parte medular, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, pero lo hizo, dice la Biblia, siendo contado juntamente con quienes. Con los pecadores. Ahora, yo no sé cómo tú percibes este texto, pero Jesús no solamente llegó a la cruz como el llanero solitario. Sí, esto es importante recalcar. Jesús no llega a la cruz como llanero solitario. Es decir, que no solo Él se presenta como el único mártir, si lo podría decir así. Mira, si Jesús se hubiera presentado solito a la cruz, la gente lo hubiera idealizado. Mira, la gente, el populacho, hasta cierto punto lo hubieran idealizado. Es decir, de hecho, sí, Jesús murió solito en esa cruz, hablando en el sentido estricto de que, sí, solamente a él lo vieron como la víctima e hicieron contra él todo ese daño. A Jesús, de manera estratégica, se dispuso que también junto a él se crucificasen dos más. ¿Qué es lo que quiero considerar, mi amado hermano? Mira, si Jesús hubiese estado completamente solo en ese momento, hubiesen quedado dudas, es lo que quiero decir. Hubiesen quedado dudas. ¿Dudas de qué? Dudas de que si realmente, si se había hecho algo injusto y por eso, o si se hubiese pretendido de pronto en Jesús hacer algo con saña, o claro que era así, pero digo yo, el pueblo hubiera dicho, mira, solo a él le pegaron el tiro, dicho de otra forma. Solo a él lo ponen o lo victimizan delante del pueblo. Pero al poner otros dos, y lo que es peor, uno a su izquierda y otro a su derecha, había un énfasis exclusivo. Jesús estaba ahí de exclusividad como el líder de la banda. De hecho, quiero leer algo, sí, porque me encanta lo que argumentan ciertos textos de la Escritura. Cuando yo leo, mi querido hermano, y acompáñame nuevamente al Evangelio de Juan, que es aquí donde estamos dando a considerar este pasaje. Si cuando volvemos, mi querido hermano, acompáñame nuevamente al Evangelio de Juan. Veamos este pasaje. Aquí está. ¿Sí? Deme un segundito. Quisiera encontrar algo para podérselo. ¿Quién vive, hermanos hermanos? Denle un fuerte aquí está. A ver, déjenme buscarlo rapidito. Aquí está. Sí. Un pequeño. Sí. Mira, Jesús es llevado a la cruz
Y en el Evangelio de Mateo, por eso me acuerdo que no Santiago de Evangelio, el Evangelio de Mateo era. Sí, en el Evangelio de Mateo sí, se nos dice, y querido hermano, en el versículo número 38, es decir, en el capítulo número 27, sí, en Mateo 27, 38, sí, por gusto no llega Juan, en Mateo. En Mateo 27, 38, si alguien por favor nos ayuda nuevamente con esa lectura, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, listo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí el término del griego, cuando se refiere a ladrón, es un término un poquito difícil de pronunciar, insisto, porque en el idioma hebreo no hay vocales. Y lo que se podría leer es como istis. Istis. Eso significa en griego, en hebreo, significa ladrón. Istis. Es IST, no tiene I, pero se sobreentiende como una E, como una I, perdón. Si termina en S, es ISTS. Istis. Algo así, en cuanto a pronunciación. Esto significa ladrón, pero también significa asaltante. Ahora, la cruz de Jesús fue levantada en el centro, es decir, en medio de dos asaltantes. Ahora, ¿cuánto se ponía en medio, si acaso eran 3, o si acaso eran 5 los que se crucificaban? Se tenía por costumbre, siempre de acuerdo, mi amado hermano, en este caso al ritual de la crucifixión, si había, por ejemplo, 5 asaltantes o 5 criminales, sí, que estaban condenados a muerte, el primero y el segundo iban a la izquierda, el cuarto y el quinto iban a la derecha, y el líder de la banda iba en él. A Jesús se lo pone de preferencia en medio solamente para transmitir un mensaje a quienes están viendo este pecado. Solamente como para dar un mensaje, poniendo a Jesús, mi amado hermano, como el líder de todos. ¿Sí? Este es un dato no necesariamente bíblico, sino un dato a manera de costumbre de la época. Cuando Jesús lo ponen en la mitad de estos dos asaltantes, sí, los romanos, y claro que sí, los principales escribas, quieren dar un mensaje a los que están viendo este espectáculo. Quieren decirle que Jesús no es tan diferente como cualquier otro criminal. Que Jesús, estando en medio de ambos, no es tan distinto en cuanto a reputación de dos ladrones que están siendo, sí, que han sido de hecho condenados a muerte. Y que Jesús tiene, llamado, a la cabeza toda la responsabilidad de ser y de recibir el trato que se le está dando. Con eso, de una u otra forma, llamado, el Sanedrín está complacido, pero de algo no se complace. Y Pilato digamos así, ha trastocado en algo el evento que se está llevando a cabo. Pilato pone o hace poner una causa escrita sobre la cabeza de Jesús en la cruz, poniéndole que él era, llamado hermano, el rey de los judíos. Era lo único que no les cuadró. De hecho, que empañó la mala intención de los escribas y hasta cierto punto también de los soldados romanos, ya que a la cabeza se les puso: este es Jesús, el rey de los judíos. Es decir, ese etiqueta, ese cliché no cuadraba, o por lo menos no les dejó culminar toda la mala intención, porque sí, se lo puso en medio de estos dos malhechores. Ahora, eso para poder obviamente resaltar, insisto, el suceso como tal. Pero, llamado, la profecía, hablando de Isaías capítulo 53, del cual nuevamente quisiera toparlo, ¿qué nos narra dentro de esta porción bíblica? Dice desde el versículo 12, desde el inicio: por tanto, yo le daré parte como los grandes. Mira, Jesús, diríamos de esta forma, Jesús socialmente sí pudo llegar digamos así, a llegar a un esplendor dentro de su ministerio. Mira, Jesús desde su nacimiento estuvo en medio de grandeza. No hablo estrictamente cuando nació, sino cuando era un pequeño. Si Jesús experimentó, por ejemplo, la visita de reyes, ¿verdad? De gente importante que le dejaron dones
llamado como lo era, sí, en la tierra, como lo era el oro y el incienso. Por lo menos así es como también se nos ha acostumbrado también creer. No necesariamente eran tres, simplemente fueron reyes los que vinieron de Oriente para poder en ese sentido darle exaltación y honra al nacimiento del Mesías. Hay quienes mencionan que eran más, otros mencionan que solamente eran dos. Bueno, eso es de forma. Lo importante es que Jesús tuvo en vida, mi amado hermano, experiencias con gente importante. Gente, mi amado hermano, que fue muy reconocida, obviamente en medio del entorno de Jesús. Mira que la mujer de un intendente, hablando de la mujer de Chuza, era también una colaboradora en el ministerio de Jesús. Jesús tuvo la oportunidad de estar con un centurión y con gente acaudalada, hablando también, llamado de gente pudiente económicamente. Claro, ya en su caso, al término ya de su sentencia, tuvo que por fuerza estar frente a Pilato, frente a Herodes, frente también al Sanedrín, a los principales sacerdotes, frente al sumo sacerdote, hablando de Caifás y de Anás. Mas, sin embargo, la profecía no solamente se queda aquí, hablando de los grandes y los fuertes, sino que también, mi querido hermano, su vida, que habría de ser llevada hacia el Calvario, tendría que también ser humillada hasta lo sumo. De allí que, si bien es cierto, la mala intención de quienes quisieron poner a Jesús para ridiculizarlo, hermano, era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya que se ve en el versículo 12, en la parte final, que también Jesús fue contado. Ojo, fue contado. Y esto se podría ver de una forma práctica. Si alguien estuvo presente en la crucifixión de Jesús y fue a contar, a hablar o a testificar de lo que vio, bien pudo haber dicho lo siguiente. Sí, es verdad, hoy día crucificaron a 3 delincuentes. Y en medio de ellos estaba Jesús. Eso por lo menos debió haber sido la anécdota del día. Como cuando alguien ve el periódico y mira la noticia y dice, policía abatió a 5 delincuentes. ¿Me entiende? O sea, se lo deslibró tanto, o por lo menos se lo desfocalizó de su gran comisión, siendo llamado crucificado en medio de otros dos. Esto tiene una gran lección para nosotros. No solamente por un cumplimiento escritural, sino porque, mi amado hermano, tanto usted como yo, no necesariamente estamos pintados en este mundo para ser, digo yo, la última Coca-Cola del desierto. Mi amado, no hemos venido a conocer el nombre de Jesús como Salvador personal para ser magnificados entre la gente, para ser de pronto como gente importante en medio de otros, ¿sí? Que están de pronto al igual que nosotros, con el mismo escalafón, la misma preparación, el mismo intelecto. Hermano, nosotros hemos sido, tal cual como Jesús sí lo anunció, hemos sido puestos, mi amado hermano, para ser pisoteados por los hombres. Jesús, de hecho, la semana pasada en el estudio que se dio, cuando consolaba a las mujeres, ¿se acuerda usted el camino de Gólgota? Jesús le dijo, sí, a estas, dándole a entender de que la iglesia sufriría oprobio, diciéndoles, si con el leño verde o el árbol verde han hecho esto, ¿cuánto más lo harán con nosotros? Mi querido hermano, yo quiero que te centres en ello, que te centres cuando por causa de Jesús, hermano, el maltrato, el vituperio y hasta cierto punto el desprecio, si llega a tu vida por parte de los demás, que esto no te afecte demasiado. Mucha gente no está dispuesta a sufrir, diríamos, identificándose con gente de dudosa reputación. Yo sé que hay que cuidar el testimonio. Yo sé que hay que cuidar, mi amado hermano, sí, entre comillas digo esto, la apariencia de lo que representamos en medio de esta sociedad. Y nosotros representamos, mi amado hermano, a Jesucristo, representamos a su iglesia, somos embajadores del cielo, somos, mi amado hermano, digo yo, y delante de Dios, mi hermano, con toda honestidad se lo digo, somos luz.
Somos de hecho, mi amado hermano, por gloria del Señor, luminares que se encienden así en medio de gente que está empobrecida, en medio de bandidos, en medio, mi amado hermano, de la escoria de la sociedad. Pero estamos en medio de ellos. Y puede ser que al estar tan mezclados en medio de esa sociedad, la gente nos confunda y hasta podría llegar a decir, él también lo es. Él también participa. Bueno, que otros digan esto es aceptable. Que yo lo esté, eso es otro cuento. Mi amado, el Señor nos ha obligado e inclusive a asociarnos con gente humilde. Que a veces la gente humilde, mi amado hermano, es muy mal vista por la sociedad. Usted podría caminar por las calles. Yo sé que la gente lo que quiere es tener un buen roce social. Los hombres buscan, mi amado hermano, digo yo, una elevada posición en la que la gente reconozca su escala, su subida. A la gente le gusta andar con gente preparada, con gente entrenada, con gente de buena, digamos así, de buen roce social. Pero yo también he considerado que aún hasta dentro de la misma iglesia se denigra o hasta se podría decir que hasta se aparta a un lado a quienes no visten como tú vistes, a quienes no han podido escalar como tú escalaste, a quienes no han podido superarse como tú has superado. Y hay gente que podría tener una muy mala percepción si ve a un cristiano en medio de gente posiblemente que no es de esa reputación que otros quisieran que sea. Pero Dios nos mandó para eso. Dios nos mandó, mi amado hermano, digo yo, a meter las manos en el lodo para rescatar al que está hundido en el lodo. Dios muchas veces nos envía, como yo suelo decir, hablando cómicamente, digo, un pastor debe de oler ovejas. Y si un creyente tiene, digo yo, el hábito de mezclarse con criaturas, ya lo va a oler a criaturas. Y cuando hablo de criaturas, hablo de sucio como las criaturas posiblemente, al hacer sus necesidades, lo ensuciarán también a uno. Pero eso no implica, mi amado, que el pecado sí se pasa. El pecado no se pasa, mi amado hermano, porque el pecado sale del corazón del hombre. No entra por los poros, sale del corazón del hombre. Jesús estuvo asociado de una u otra forma con gente de dudosa procedencia. Mira, en el propio ministerio, un ladrón de mano a la mano era Judas. Pero Jesús nunca fue categorizado como ladrón. Fue categorizado de muchas cosas, pero no como ladrón. Pero ahora, en su pincelada final de este cuadro, Jesús está a la mitad de donde te encuentras. La sociedad, o por lo menos sus líderes, quieren hacer ver de Jesús a un criminal más, entre otros dos, obviamente. Un criminal más. Pero aún en la cruz, Jesús, estando a la mitad de estos dos, hermano, dará una gran enseñanza. Yo me estuve preguntando acerca de estos dos delincuentes, y querido hermano, ¿cuándo ellos decidieron dirigirle la palabra a Jesús? Estaban agonizando el cuerpo de Jesús. De hecho, estos otros dos dudaron un poco más que Jesús, porque ellos no fueron flagelados antes de la cruz. Ellos recibieron el martirio en la cruz. Jesús fue martirizado antes y en la cruz. Cuando estos dos delincuentes decidieron hacer uso de su raciocinio para dirigirle la palabra a Jesús, solo cuando Jesús desde la cruz dará una lección, mi amado hermano, espiritual y moral frente a quienes lo están martirizando. Ya que desde el auditorio, hermanos, vendrá una avalancha, no solamente de sátiras, sino de maltratos, de burlas, que querrán opacar en ese último momento. Mira cómo es el diablo. Jesús está ya crucificado. Jesús ya está clavado en el sitio y está completamente, al igual que nosotros dos,
completamente desnudo. No es como los pinta Hollywood, que le ponen ahí una taparraba, una mantita en su parte íntima. No, no, hermano, esos tres están completamente desnudos. Esa era la tradición romana a la hora de crucificar a sus, digamos así, a sus víctimas. La vergüenza tenía que ser completa. Y Jesús está allí, mi amado, siendo burlado. En medio de ellos está recibiendo vituperio. Ya que si usted va a la Escritura, mi querido hermano, cuando volvemos al versículo, por favor, versículo 39 de Mateo capítulo 27, estos, mi amado hermano, una vez que estaban allí todos en la cruz, dice en la Biblia en el versículo 39, mira hasta dónde puede llegar la hazaña de la maldad contra una persona. Dice, y los que pasaban. Imagínate que alguien no hubiese estado siguiendo a Jesús de cerca, es decir, que mucha gente, de hecho, mira, yo sé que Jesús le seguía a multitudes, pero también muchas multitudes no lo seguían. ¿Sí? Es como los equipos de fútbol. Tienen sus simpatizantes, tienen sus seguidores, pero también tiene gente que no lee, ni siquiera le interesa el fútbol. Entonces, cuando pasaban, dice la Biblia, versículo 39, y los que pasaban, dice aquí, le injuriaban. Ahora, a mí me gustaría leer este mismo pasaje bíblico, y como siempre, a veces me valgo de ello para dar un poquito más de énfasis a las palabras. Lo leo desde la traducción del lenguaje actual. Dice, por ejemplo, el verso 39, en la Biblia de la traducción del lenguaje actual, lo siguiente, el versículo 39. Dice allí lo siguiente. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él haciendo muecas. Mira tú. Se oye injuriar, pero la traducción más atinada para nuestro entender es: cuando pasaban por allí, lo insultaban. Claro, Jesús estaba en la mitad. Los insultos debieron haber comenzado desde izquierda a derecha, desde el primer delincuente hasta el último. Pero claro, como estaba en la mitad, él se llamaba todavía las más, digamos así, enfáticas reseñas de menosprecio. Diría cualquiera, mira, este es el cabecilla de la banda, este es el cabecilla de los asaltantes. Por eso es que Jesús sí reclamó, cuando fue por primera vez tomado preso, dice, ¿por qué habéis venido contra mí como que si hubiese sido yo un delincuente, un ladrón? Jesús sí reclamó esto. No porque no quería recibir todo el proceso, él sabía que tenía que cogerlo, pero Jesús esperaba, entre comillas digo esto, que por lo menos sea cogido preso de la forma idónea en la que él merecía, pero no como un delincuente. ¿Sí? Y querido hermano, de ahí que Jesús también hace referencia diciéndole, pero si yo estuve con ustedes casi todos los días, ¿en dónde? Ahí en el templo. Estuve junto a ustedes. Si hubiese sido un ladrón, no es necesario cogerlo infraganti. Basta de que alguien haya acusado y es, mi amado hermano, digno de ser tomado en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la gente que pasaba por allí, dice, le insultaba y se burlaba de él haciéndole muecas. Versículo 39. Y allí, desde ese podio, versículo 40, ¿qué nos dice? ¿Alguien puede leerlo? De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. ¿Cuántos grupos de personas hay aquí? ¿Cuántos? ¿3 o 4? 4 grupos de personas. Mira, sacerdotes. Este es algo tremendo. ¿Qué hacía? Mira la hipocresía.
Para el sacerdote, para el escriba y el fariseo, el solo hecho de poner el dedo gordo del pie en el pretorio, dentro del pretorio romano, ¿qué cosa implicaba esto? ¿Qué implicaba? Contaminación. Pero qué bien que se pasearon y llegaron hasta el Gólgota. ¿Se da cuenta? Llegaron hasta el Gólgota. Llegaron al lugar de los muertos, donde la sangre, amado hermano, de las que eran obviamente victimizados ahí, corría como río. Es como que hubieran entrado al Camal. Y allí esto, mi amado, digo yo, ¿qué hacían los sacerdotes? Está bien, entenderían que los escribas y los fariseos, pero los sacerdotes, los que al término de eso tenían que regresar para ministrar en el altar. ¿Hasta dónde llegó el odio contra Jesús? Sacerdotes, como lo dice la Escritura, versículo número 41, ¿sí? Escribas, fariseos y los ancianos eran considerados hombres de renombre. Y ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y como tenía obviamente la chapa allá arriba que decía qué cosa, este es Jesús. Esto les chocaba, digo yo, de ahí el énfasis de la burla, del escarnio, de las muecas y los insultos. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Yo sí me he preguntado, ¿y si se hubiese bajado? Pregunto yo, ¿le hubieran creído? Me recuerdo del pasaje en el cual de Abraham diciéndole al rico, diciéndole, mira hijo, así alguien salga de aquí, resucite y vaya a tus hermanos, no le van a creer. ¿Sí? Tienen las profecías, tienen a Moisés, ¿sí? A él deberían de creer, hablando de los textos bíblicos. Ahora, Jesús está recibiendo, insisto, una avalancha, ya no lo pueden martirizar más de lo que ya está. Ahora su daño es, o trata de serlo, psicológico. Quieren quebrar qué cosa en Jesús. Ya su carne está hecha polvo. ¿Qué quieren quebrar en Jesús ahora? Su espíritu. Quieren quebrar su espíritu. Quieren que de una u otra forma Jesús, estando allí, blasfeme, como le dijo, así también le pasó a Job. Su mujer quiso quebrarle su espíritu. Ya su carne estaba deshecha. Y aún su ser amada, su esposa, su ayuda idónea, le dice, maldice a Dios, chico, maldícelo. Ya, ¿para qué tanto aguante? Maldice, termina de, digamos así, de denigrarte. Termina de quebrar lo único que te falta que quieres, tu espíritu. Mi amado, Pablo dijo unas palabras muy sabias y quiero compartirlas contigo. Ven conmigo, mi querido hermano. Quisiera ir al Nuevo Testamento. Vayamos a las cartas del apóstol Pablo. Dice el Espíritu Santo. Por eso es que un creyente, mi amado, debe de ser un hueso, digo yo, duro de roer. En la segunda carta de los Corintios, capítulo número 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Me encanta este pasaje bíblico. Porque aquí, desde el versículo 7 hasta el verso número 9, me encanta, porque aquí la Biblia no se pasa por alto nuestra fragilidad, pero tampoco no se pasa por alto, mi amado hermano, nuestra estabilidad que podríamos llegar a experimentar en Dios. ¿Sí? Dios considera en sus hijos, en su pueblo, ambos lados, digo yo, de la moneda. Sabe que somos frágiles, pero también sabe que somos duros cuando Dios permanece en nosotros. Sí, dice el Señor, pero tenemos este tesoro. ¿Lo tiene? Jesús también lo tenía. Segunda de Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, esa es la realidad. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Estaba atribulado en todo. Pero, ¿qué es lo que no estaba Jesús en ese momento? No estaba angustiado. También estaba en apuro Jesús allí en la cruz. Por supuesto que estaba en apuros. Estaba en apuros, mas no estaba, ¿qué cosa? No estaba desesperado. También, ¿cómo se sentía Jesús en la cruz? Y claro que estaba perseguido. Mira cómo hasta, mira, ni siquiera se tomaron los del Sanedrín. Ni siquiera se tomaron, digo yo, ya no lo sé, mi amado, queriendo usar, digo yo, un término apropiado. No se tomaron por lo menos ya la molestia de decir, bueno, ya lo condenamos a muerte, ya que lo mate, vámonos a la casa. Sino que tenían hasta una vigilia encima de ellos, pero ni el sueño siquiera les pudo. Que hasta el último, sigamos. Pero si ya nos clavaron, no se ven a ningún ladrón, vamos a ver. Y estando ahí, ni siquiera pasaron con la boca callada, sino que seguían disparando. No como un revólver, con la lengua. Lo seguían denigrando. Hermano, somos perseguidos, dice allí, mas no desamparados. Derribados. Ya Jesús estaba hecho polvo. Pero no estaba, ¿qué cosa Jesús? No estaba destruido. En esa cruz, llamado, la carne fue deshecha. Pero el Espíritu de Jesús estaba intacto. Ahora, esto tiene un énfasis para ti y para mí. ¿Qué tipo de resistencia tienes tú, mi hermano? ¿Qué tipo de resistencia tienes tú? Hay mucha gente que solo porque lo mira medio mal, llamado, explota. ¿Cuál es tu aguante, mi querido? ¿Dónde está tu temple? Tú eres de aquellos que si medio te dicen algo, y no algo ofensivo, algo simplemente por allí que no te gustó, y ¡guau! ¿Qué dijiste? No, nada, yo decía nomás, ¡cuidadito! ¿Cuidadito qué? Cuidadito se te sale el viejo hombre y le cae encima. Mi amado, Jesús nos da algo exclusivo en este pasaje bíblico. Él está en la mitad, siendo considerado como un delincuente. Y estando allí, mi amado, le están dando con bazooka, le están dando con metralleta, le están disparando con Marco 45. No, lo están haciendo polvo. Pero Jesús sabe que en la cruz tiene que salvar a uno de esos dos. Mira, mi amado. Jesús sabe que aún en la cruz puede ganar un alma. Tú hasta en el mismo, hermano, hasta en el mismo hospital de terapia, en la sala de terapia intensiva, hermano, si tienes el espíritu intacto, tú sabes que hasta puedes salvar a otro que se está muriendo a tu lado. Yo sí me recuerdo, y eso sí te lo he comentado, que cuando Dios me dio la oportunidad de poder ingresar juntamente con otro hermano, esto le estoy hablando de años atrás, cuando se podía entrar en los hospitales. Hoy por hoy ya entrar a los hospitales es algo como que casi que imposible. Pero me recuerdo tanto, mi amado, que en una oportunidad entré a terapia intensiva. Es prohibido entrar a terapia intensiva. Pero ya me conocían los camilleros sobre todo. Y por ahí ciertas monjitas. Porque me encantaba ir a Luis Bernaza. Ya las monjitas me conocían, de hecho. Le decía, hermano, digo, hermana, y me escabullía, ¿sí? Me encantó muchísimo trabajar esos años, porque trabajé algunos años voluntariamente yendo
con algunos hermanos, sí, pero ya como suele pasar, sí, algunos ya dejaron de ir y de ahí uno me hizo la paga. Uno me dijo, yo te acompaño las veces que tú vayas. Y me encantó porque con él tuvimos muchísimas experiencias en Dios, muchísimas. Y una de las que recuerdo justamente fue esta. Una en que me permitieron ingresar a terapia intensiva donde la gente está entubada pero hasta con las orejas. Tiene tubos por todo lado. Y todos están conectados en su gran mayoría a muchas máquinas, no una, muchas máquinas. Sí, mi hermano estaba, sí, teníamos un corredor en el centro, había como unas 5 camas de un lado, 5 camas de otro lado. Sí. Ahí murieron, en ese momento murieron 2 personas, cuando entramos nosotros, en ese momento. Sí. Y me encanta, mi hermano, porque mucha gente, aún en ese momento de agonía, Dios les permite, no todos tienen esta bendición divina, no todos están conscientes. Ya la mayoría de los que están ahí están en un estado de inconsciencia. La gente puede estar hablando y ellos están, sí, totalmente ellos. Pero también hay gente que está consciente. Y ahí, mi amado, Dios nos dio en ese momento de tanta vulnerabilidad, nos dio la oportunidad de acercar, no se puede gritar, no es al oído, se acerca al oído. Y él dice, escucha, y usted le coge la mano y la única forma en la que ellos pueden, entre comillas, hablar es apretando. Porque tienen tubo por todos lados, le digo. No pueden hablar, no pueden tener fácil movilidad, no se puede. Inclusive hay unos que están, porque les dan hasta ataques y le tienen cierto tipo de crisis, están hasta amarrados a las camas. Hermano, y me apretan la mano. Aprieten, ¿pueden ponerme la mano? Si le dice que sí, hágalo una vez. O hay personas que solo pueden abrir los ojos. Un parpadeo para un sí, 2 parpadeos para un no. Y hacen así. Pero usted sabe que el Espíritu Santo ahí en el dolor, ahí está orando. Y usted habla. Y usted les predica rápido. Ahí se predica el Evangelio así, instantáneo, como jugo ahí de sobre. Y usted dice, Cristo te ama, varón. Cristo te ama, siervo. Él quiere perdonarte, Él quiere librarte. ¿Sí? De pronto de este cuerpo, ¿sí? Ya está finiquitado, pero tu alma puede estar en la eternidad hoy si tú deseas recibir a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Voy a hacer una oración. Y ahí le susurras al oído, repítela conmigo, la vas a repetir. Listo. Algunos te enteras del nombre porque lo tienen en un tablero. Tú ves el nombre, fulano de tal. Y ahí, mi amado, sí, el roce era con la vida y la muerte. Mientras aquí uno oraba y el varón aceptaba a Cristo acá, se fue. Son gente que está, insisto, entre un 50 y 50. Jesús estaba entre un 50 y 50. La muerte estaba ahí. Pero él sabía, mi querido hermano, que su muerte en esa cruz tenía un propósito más. ¿Cuál era ese propósito más? Salvar un alma en medio de esos 2 delincuentes. Salvar a uno. Jesús no podía quebrar su espíritu en la muerte, en la agonía. No podía quebrar su espíritu en medio de estos 2. Porque su testimonio en esa cruz va a definir, hermano, la decisión para salvar a uno de estos 2. Mira, mi querido hermano, hay gente que dice, bueno, está como va a estar agonizando. No importa, Dios le está perdonando cualquier desobediencia. No, mi amado hermano, aún tu muerte, aún en tu agonía, tú puedes estar salvando a un padre, a una madre, a un hijo, un hermano, un pariente que quiera visitarte. Aún en tu agonía. En vez de ellos, como a veces suelen decir, uy, hermano, está destruido, qué pena, qué tristeza, qué dolor que me da solamente verlo. Mi hermano, pídale a Dios que en su agonía usted pueda ser un canal de bendición para seguir impartiendo vida a los que creen que ya se está muriendo. Y Jesús sabía que su testimonio en la cruz no podía ser generalizado por nadie, ni por nada. Y aquí, mi amado, en Mateo capítulo 27, dice la Biblia, lo mismo
le injuriaban también los eran delincuentes. Y no dice que lo hacían uno, dice que ambos lo injuriaban. Amén. Y muchos dicen, no es que el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los ladrones todos dos eran malos. Que te robaban con educación, pedía permiso y le dije que era malo. No, los dos eran malos. Amén. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Entienden, hermano? Diría cualquiera, pero ni los ladrones ni siquiera. Oiga, mira cómo este pasaje revela tanto con tan poco. Y esto es muy cierto. Yo le dije esta anécdota porque también en medio de la agonía y del dolor, la gente, mi amado, si usted ve en sus ojos, si también ve la dureza. Y se quiere, así también se cogía la mano, quiere recibir a Jesús. No. Y en su rostro, en su semblante, se ve la incomodidad que usted ha provocado al presentar a Jesús. También me recuerdo una anécdota por la casa. Esto también lo conté en su debido momento. La señora vecina nuestra, frente a nuestra casa, una maestra de escuela de años, el marido también maestro de escuela, y aparte tenía, porque ella no ejerce, un taller de radiotécnico. Sí, antes se utilizaba bastante la vieja usanza para reparar un televisor. En su debido momento hasta llevé un televisor y me lo reparó y todo lo demás. Por cosas que Dios permite, mi amado hermano, sí, un hogar, para mí un hogar respetable, un hogar digno, buenos padres, buenos esposos, supieron criar a sus hijos, tienen 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Una de ellas es profesional, otra va por el mismo camino, creo que ella mismo se gradúa. Solo un hijo está viviendo con ellos de manera permanente. Estudiados todos. Y por esas cosas de la vida, la madre enferma. Yo le calculo unos 45 años, no más. Sí, la madre enferma y comienza a desmayarse con bastante continuidad. Se le hace una tomografía y se descubre que tiene un tumor alojado en su cerebro. Por esta razón, ella ya no ejerció la profesión y la jubilaron, obviamente, de manera muy rápida, porque ya su vida estaba, diríamos así, avanzando su mal de una manera pero muy acelerada. Llegó un momento en que ella simplemente estaba recostada en casa y vi la oportunidad, obviamente, de saludar al vecino y de hacerle la propuesta, decirle, claro, ¿cómo está? ¿Usted cree que había la posibilidad de poder ingresar a su hogar y darle unas palabras a tu esposa? Él me dice, claro, sin ningún problema. Le digo, ¿cuándo usted cree que el fin de semana podría ser? Bien, pues ya sin problema. Llegó el fin de semana y le digo, mi estimado, ¿cómo está? ¿Usted cree que podría acercarme el día de hoy? Dice, no. Yo he pensado lo mejor y creo que lo mejor sería que no la moleste, respetamos su fe, respetamos su religión y queremos que usted también respete la nuestra. Así que vecino, le agradezco sus buenas intenciones, pero déjemela a mi esposa tranquilita nomás por acá. ¿Sí? Vecino, muchas gracias, estaré orando por ella en casa, espero lo mejor para su esposa. Claro, 8 días después la señora falleció. Pero no solamente fallece su cuerpo, hermano, fallece también su alma. Yo no puedo decir que la muerte es el último timbre que nos toca tocar y que ahí acaba todo. Hermano, después de la muerte, el estado de conciencia continúa, pero con una nueva realidad.
Y en esa realidad, mi amado, el que muere sin Cristo entra en condenación. Mas el que muere con Cristo entra a salvación. ¡Qué tristeza! Es ver cómo ni la muerte, cuando ya se presenta para anunciar su arrebato, mi amado, ni siquiera eso a veces puede llegar a conmover el corazón de los hombres. Jesús está siendo injuriado, no solo por los que están allá abajo, sino por los que tienen. Mira, aquí no había ni siquiera, digo yo, el angelito bueno por un lado y el angelito malo por el otro. Aquí de ambos lados se le está diciendo a Jesús que se termine de morir. Lo insultaban los dos. En ese preciso momento, mi amado hermano, Jesús experimenta, obviamente, si volvemos por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 19. Jesús observa como, diríamos así, punto también máximo de su denigración. Recordando que a Jesús, para burlarse, lo habían vestido de qué cosa? De una túnica de púrpura, claro, de gran valor. Esa se la había regalado para burlarse. ¿Quién? ¿Quién? Herodes. Y dice la Escritura, versículo número 24, pero 23, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era, obviamente por su forma de ser, construida o hecha, era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue también para que se cumpla la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora, todo esto, mi amado, ¿dónde estaba la burla y todo esto? Es que lo hicieron frente a él. Imagínate que tengas un pariente en agonía, que esté en cama, y venga la familia. Y una vez que se acercan los supuestos consoladores para el enfermo, te abran tu cajón, abran tu armario y te dice, a ver, te ven ahí, se va bonito. Estás consciente. Dice, papi, venía a visitar a unos parientes, vino el sobrino, el primo y el cuñado. Te abren el armario y dicen, a ver, ¿por qué vas a coger? ¿Qué vas a coger? A ver, vamos a poquito esta vez. Te cojan las manos, le recuerda y sacando una vez el anillo, porque si no se muere, se va a hacer feo y en la mano. Primero tienes que morir, por lo menos. Cuando pones zapatos, como que sí me queda. Que lo pones ahí mismo que lo pones. ¡Uy, sí me quedó! Ya está. Esto es doloroso, mi amado, no se ríe. Pero esto están haciendo con Jesús, su ropa. El diablo, mi amado hermano, había salido con todo el infierno a su cuenta para quebrar qué cosa es Jesús. Dime. ¿Qué te quiebra a ti, mi amado? Cuidado, estás rechazando estar en medio de esto. Jesús está en medio de este huracán. Está en medio de este torbellino. Hay por allí muchos que pueden estar en casa y medio le dicen algo, me voy. Ya me voy. ¿Qué quieres? ¿De qué estás hecho? ¿De porcelana, mi amado? ¿Dónde está realmente
realmente tu vida edificada sobre la roca. ¿Y quiénes dicen viviendo sobre la roca? Porque vienen tempestades, en el campo será, pero cuando medio viene una, ¡ay, me sopló! Ya me estoy cayendo. Y ay, yo no quiero problemas, yo lo que menos quiero es problemas en la vida. Cuando de pronto Dios lo que quiere es meterte en medio de todos los problemas. De pronto Dios quiere meterte problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas con el barrio, solamente para que experimentes qué se siente estar en medio. En medio de la injuria, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la chiqueza, en medio de todo. De pronto aquí hay, no digo que hay algunos, porque yo creo que aquí se siente agradable estar en medio de la casa del Señor. Pero de pronto por ahí no dudo que haya alguien que diga, ay, no nos fuimos a la playa. Yo quiero estar en medio, pero en medio de qué? Pues en medio de la cortina, en medio de los... Y estás ahí, ay, Señor, ¿cuándo será que yo me pueda ir también? Mi amado, el Señor estuvo en medio. Pero Él no fue destruido, no fue derribado, no fue desamparado, ni tampoco, mi amado, cayó en una desesperación. Estuvo angustiado, sí, estuvo en apuros, atribulado, perseguido y derribado, pero jamás fue destruido. Y ahí, en medio de todo esto, así dice el versículo 24 en la parte final, así lo hicieron los soldados. Y Jesús, mi amado, desde ese momento comienza a dar palabras. Esas palabras que eso lo vamos a ver, porque cada palabra tendrá una connotación bastante fuerte en medio de la crisis. Mira, yo sé que hay palabras y palabras, pero estas palabras, por el contexto en las que Jesús se encuentra, son palabras de poder. Y son palabras que te van a ayudar a permanecer con tu espíritu de pie, aun cuando tu carne esté hecha polvo delante de las tribulaciones. Esas palabras las vamos a ir analizando poco a poco para poder, mi amado, levantar posiblemente manos que ya están caídas, rodillas que ya están quebrantadas, espíritus que están por el suelo, que solamente digamos así, el verlos ya hace hasta dar lástima. Mi amado, Jesús, creo que a ojo de buen cubero, Jesús nunca quiso causar lástima. Y cuando quisieron manifestarla para con él, él dijo, yo lloré por él. ¿Verdad? Es triste que un creyente quiera ser el eje o quiera ser la razón de la lástima de los demás. No digo que alguien pueda llegar a sentir pena de ti por alguna situación que esté pasando, pero de eso a que la gente, llamado, te sienta lástima porque tu espíritu se quebró, sería demasiado el precio que tú pagas por ello. Puede ser que alguien tenga pena de ti, pero que la gente, mi amado hermano, te sienta lástima porque tu espíritu ya no aguantó. Porque terminaste de pronto insultando y destapando la cloaca por la crisis, diciendo, ya no aguanto, se vaya el diablo en todo esto. Y alguien te ve y te diga, mira, pero hermano, hasta aquí llegó, de aquí en adelante ya no te conozco. Quebraste, tiraste, arrojaste la toalla. ¿Has arrojado alguna vez hasta ese punto la toalla del Señor? Mi hermano, Jesús fue
ejemplo en esa cruz. ¿Cómo reaccionará Jesús frente a todo esto? Eso lo veremos, Dios mediante, el próximo, si así Dios lo permite, el próximo día sábado, con la primera proclamación de la palabra de Jesús en la cruz. Luego de que aquí han estado dando, como suele decir yo, como piñata en fiesta. Amén. ¿Quieres saber cómo ampararte, cómo salir de esas crisis, mi amado? El Señor nos la va a dar una a una, con lo que se denomina con las 7 palabras, sí, que Jesús proclamó estando en la cruz. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta preciosa noche, para darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, bien se dice de ti que eres reconocido como varón de dolores. Bien, Señor amado, eres conocido como el Cordero que no abrió su boca. Cuando todos, absolutamente todos, se puede entender, claro que sí, que tu paso por el huerto de los olivos, sabiendo, porque tú sabías hasta dónde tenía que llegar